Muy bien, buenas tardes, bienvenidas a este curso. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Deseo que estén muy bien, deseo que todo salga de lo mejor en sus proyectos, en sus anhelos. Bienvenidos al curso de participación comunitaria. Es para mí un gusto poder compartir con todas y cada una de ustedes. Por lo que estoy viendo, me imagino que estoy en el profesorado de educación inicial. Ustedes me van a corregir si ando en otro PEM, pero yo creo que estoy en educación inicial, ¿verdad? Pues buenas tardes, corrección. Un gusto para mí compartir con ustedes. Me presento. Mi nombre es Luis Fernando Molina Maldonado. Sí, cabal, sí, aquí ya me están poniendo que sí la atineja. Pues muchísimas gracias. De verdad, pues miren, para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Deseo que estén muy bien, deseo que todo esté en orden en sus hogares. Ustedes se van a preguntar dónde está el Freddy Molina. Eh, Buenas tardes, pues bienvenidos, bienvenidas, corrección. Elic Freddy Molina tuvo una situación de carácter personal y pues me mandaron a mí a cubrirlo, así que yo voy a tener el gusto de poder compartir con él, con ustedes esta tarde, de poder compartir con todas una clase y pues para mí es un gusto, una bendición y sobre todo un privilegio estar con ustedes esta tarde. Bienvenidas. Pues presentándome un poquito, yo soy Luis Fernando Molina Maldonado. También trabajo en la Facultad de Humanidades, solo que en el área de psicología. Yo tengo el gusto de trabajar con la licenciatura en psicología clínica y con la licenciatura en psicología general. Entonces, buenas tardes, mucho gusto. Yo recuerdo que estudié en educación inicial 2 cursos. Me sentí un poco, me recordé ahorita justamente cuando me conecté esa aventura, cuando estuve en educación inicial, yo saqué el PM en enseñanza media, en psicología y pedagogía, pero saqué un CFI en educación inicial, 2 de hecho, entonces me recordé ahorita de esta pequeña aventura, por eso pregunté, ¿verdad? Pues yo tengo el gusto de compartir con ustedes esta tarde. Vamos a tener un tema bastante interesante. Miren, yo trabajo bastante, pues mi forma de trabajar es muy participativa. Algo que a mí me gusta es que ustedes usen el chat. Yo soy muy de tener varios dispositivos conectados al mismo tiempo, entonces ya si ustedes quieren participar con el micrófono o por el chat, pues no hay problema, bienvenido sea, los dos canales están abiertos, a los dos tengo acceso. De igual forma, si ustedes saben, si alguna compañera no se va a poder conectar por alguna razón o se le fue la luz, les voy a rogar que me avisen, por favor, para poder considerarla, ¿sí? Bueno, pues buenas tardes. Como les digo, de profesión, pues soy psicólogo clínico y tengo una maestría en la innovación de la docencia universitaria. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Luis Fernando Molina y pues voy a compartir con ustedes esta tarde un tema bastante interesante, pero bueno, antes de empezar, antes de iniciar el tema, antes de entrarle de lleno a este tema tan lindo que vamos a trabajar el día de hoy, que es un tema que de verdad cuando yo lo leí me encantó porque son los programas de atención temprana. Entonces, yo pienso que son temas bien puntuales, máxime para ustedes. Yo siempre he dicho, el profesorado en educación inicial es la primera línea de formación de los jóvenes. Entonces, nosotros no seríamos nada sin ustedes, los docentes de educación inicial, porque ustedes son quienes les enseñan a los niños desde los números básicos hasta las letras y las vocales básicas. Entonces, y hoy vamos a abordar un tema bien puntual que son justamente estos procesos, ¿verdad? Los programas de atención temprana que nos pues van a ayudar de diferentes formas para poder mejorar nuestra atención. Pues buenas tardes, mucho gusto. Elaida, Jacqueline, Lidia, María, bueno, tengo una María Emerenciana y María Isabel, buenas tardes, bienvenida. Nancy, buenas tardes. Rocío, Carla, Shirley, Carla, bienvenidos. Jocelyn, bienvenidas. Glendy, María Fernanda Sagastume, bienvenida. Catherine, Shirley, Nidia, bienvenida. Alison, bienvenida. Bienvenidas todas y todos. De verdad, para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Y pues yo deseo que esta clase vaya a ser de mucho agrado para ustedes, que nos la pasemos bien y sobre todo podamos lograr el objetivo de esta tarde, que es aprender. Bueno, ¿cuáles son las competencias que yo quiero lograr con ustedes esta tarde? Bueno, déjenme compartirles las competencias que yo tengo planificado poder alcanzar con ustedes en esta tarde. Es que ustedes puedan desarrollar conciencia sobre los diferentes programas de atención temprana e infantil que existen dentro de lo que es el sistema educativo latinoamericano fundamentado por la UNICEF. Pero
antes de entrarle de lleno a todo este tema, buenas tardes, bienvenidas. Vamos a ver un pequeño video motivador. Yo siempre he pensado de una clase de tarde que ya es mero pronto para salir, y pues cuando estábamos en la U a tomar un cafecito, y pues ahorita que estamos en la virtualidad, pues con nuestros pachoncitos de agua, yo pienso que algo que nos va a alegrar la tarde es una pequeña motivación. Entonces voy a compartir con ustedes un pequeño videito motivador para que lo podamos disfrutar y de verdad en base a este video le podamos entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy. Así que bienvenidas. Si saben de alguna compañera que no se vaya a poder conectar por alguna situación, por favor me la ponen aquí en el chat, el nombre de la compañera, y así la puedo anotar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a disfrutar de este video motivador. Yo voy a desconectar mi micrófono y mi cámara para que puedan tener mejor calidad de audio. E igual, el chat, yo tengo acceso al chat durante toda la clase, entonces no se preocupen, pueden usar el chat en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidas, vamos a iniciar con una pequeña motivación. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Porque lo que nos hace felices está muy ligado a las emociones, a los sentidos y muy particularmente a los afectos. Y para cultivar los afectos hay que tener tiempo libre. Hay que tener tiempo para los hijos, para las amistades, para las relaciones personales. Si multiplico mis necesidades materiales y tengo que vivir pagando cuentas porque mis necesidades materiales son infinitas, tengo que trabajar infinito para cubrir esas necesidades materiales. Y francamente no es negocio porque termino sacrificando mis afectos. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan. ¿Cuándo somos libres? Somos libres cuando hacemos algo que a nosotros nos gusta, sin perjudicar a otros. Mientras tenemos que hacer algo por una obligación, porque nos tenemos que ganar la vida, no somos libres. Ahora, ¿cuándo soy libre? En ese momento donde yo soy dueño de las decisiones que tomo. Me gusta pescar y me voy a pescar. O me gusta jugar al fútbol, me voy a jugar al fútbol. O me gusta jugar al truco con los amigos. O me gusta jugar con mi hijo. O me gusta verme con los viejos amigos. Eso que no es profesional, que no recibo nada.
Es algo de mi decisión, de mí, es el ejercicio de mi libertad, porque yo elijo lo que hago. La cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo. Por supuesto que soy optimista, pero no de optimismo farandulesco. Yo defino que triunfar en la vida es aprender a levantarse cada vez que uno cae, y no lo que cree la gente que es triunfar. Me toca vivir una civilización que de hecho está difundiendo, dice que triunfar en la vida es ser rico. Y que el que no es rico fracasó. Yo discrepo de punta a punta. Para mí triunfar es sentirse feliz. Y eso poco tiene que ver con la plata, lo cual no equivale a decir que un hombre tirado en una cueva o abajo de una chapa de zinc sin comida, un hombre o una mujer puede ser feliz. Hay ciertos límites materiales que los seres humanos tenemos que cubrir con seguridad. Pero a partir de ahí, el confundir riqueza con felicidad, ese sí que se encuentra en sí mismo. No puedo concebir esos muchachos que perdieron un querer, o que esto, que perdieron el trabajo, y que espantoso, y que me doy a la bohemia, que me tiro. Se puede arrancar y empezar de nuevo, una y mil veces. Derrotados son los que dejan de luchar. El hombre es un animal muy fuerte, mucho lo que puede soportar. Se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida, que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas, del transcurso no vivo hacia adelante. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. Si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr. Y los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana. Un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra como animal que cuida lo portentoso de la creación que significaba este barco de vida que es el planeta. Denle un contenido a la existencia. Hay otras cosas además de la juventud. La irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad.
eso se puede ser joven, viejo, mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No. Hay que dividirlo en dos sectores, los que se comprometen y los que no se comprometen. Y comprometerse es abrazarse a una causa. Quisiera llegar al último viaje, como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar, sirva otra vuelta. Una vez más, gracias por ver nuestros videos. Bueno, pues definitivamente considero que es súper motivador, ¿verdad? Escuchar al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, hablarnos sobre la vida y sobre el tiempo que nosotros invertimos. Entonces, yo de verdad espero que nosotros estemos disfrutando de esta hermosa profesión que es dar clases y máxime ustedes disfruten de esta hermosa profesión que es atender a los más chiquitos, ¿sí? Sobre todo por cómo dice él, ¿verdad? Que es cobarde dejar pasar la vida solo por pasarla, ¿verdad? Sino que tenemos que sacarla, tenemos que vivirla y pues tenemos que disfrutarla, porque como él mismo dice, ¿verdad? No podemos ir a la tienda a comprar más tiempo, sino el tiempo que tenemos es lo único que nos queda. Bueno, pues yo espero que nos hayamos podido motivar bastante. No sé, alguna participación, punto de vista antes de que iniciemos con todo esta tarde de clases. Vamos a ver. Me dieron un like, excelente, ya tengo un like, buenísimo. Pues no sé, algún comentario, participación, punto de vista previo a iniciar la clase que tenemos planificada para esta tarde. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, bienvenida. Como decía, punto de vista, un comentario respecto al video, yo pienso que sí es muy acertado, ¿verdad? A que muchos jóvenes nos hemos atrancado y pensamos que no podemos seguir avanzando porque nos hemos tropezado varias veces y al final de todo pienso que eso es el sentido de la vida, tropezarnos tantas veces y de igual manera levantarnos 1000 veces más y seguir luchando, ¿verdad? Entonces yo hace poco hablaba con mi mamá y le decía que a veces decimos, es que la vida es muy cruel, es muy mala y ¿por qué nos pasa esto? Pero a veces no es que la vida sea así, sino que nosotros mismos los seres humanos somos los que ocasionamos que nuestra vida venga un poco llena de problemas. Entonces me gustó, muy buen video, solamente. Gracias, Mafe, muchísimas gracias. Pues sí, definitivamente nosotros los seres humanos pues muchas veces buscamos ponerle más sazón a nuestra vida y otras veces pues no queremos tanto sazón, pero igual lo encontramos. Lo importante es día a día pues poder ir cambiando y poder ir alcanzando nuestras metas y sueños. Por aquí Elida me dice, excelente, Lick. Creo que el sentido de vivir es tener esa esencia de fortaleza y optimismo ante cualquier adversidad. Pues yo también creo lo mismo, definitivamente es un hecho esto de que es un sentido de vida, es un sentido de enseñanza sobre todo. Y pues justamente esta reflexión queda como anillo al dedo a lo que vamos a ver esta tarde, lo cual es una forma en el que nuestro continente, porque por eso escogí este video, porque Pepe habla que el continente americano por llegar de último se tiene que servir de lo que sobra, cuando yo creo firmemente que no nos tenemos que servir de lo que sobra, sino nosotros nos tenemos que servir del plato grande, ¿sí? Y se sirve del plato grande quienes de verdad se atreven pues a cambiar la perspectiva educativa, y ¿por qué no? Yo, según mi listado de asistencia de ahorita, tengo 42 aquí, entonces eso quiere decir que tengo 42 personas que se pretenden servir del plato grande, ¿verdad? Del plato que es la atención a nuestros niños en sistema educativo, pero sobre todo es este servicio que nosotros vamos a brindar como docentes, pero que también en algún momento nos tenemos que aprender a adaptar, dependiendo de la institución a la que nosotros lleguemos. Lo que es un hecho es que independientemente de la institución a la que nosotros lleguemos, nosotros vamos a trabajar
con los más chiquitos del continente, con los más vulnerables, con los niños y las niñas del continente americano. Y justamente hoy vamos a platicar sobre el programa de atención temprana. Déjenme comentarles un poquito de este programa. Esto es el orígenes de los programas de atención a la primera infancia. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito de lo que son los programas de atención a la primera infancia, de cómo nosotros podemos atender a la primera infancia y cómo es de que la UNICEF, que es el ente que se ha encargado de mover esto, ha generado una amplia gama de conocimientos y una amplia gama de seguimiento para la primera infancia y la atención a la misma. Primero que todo, escribe un título increíble. Pues si a mí me lo preguntan, definitivamente mi título increíble aquí, y a mí me gusta mucho esta frase, es de que los programas de atención a la primera infancia son increíbles, ¿sí? Porque nos permiten a nosotros llegarle al niño, a los niños en el momento oportuno para brindar la atención oportuna. Pero para ver un poquito del origen del mismo, pues en la década de los 50 la UNESCO apoyó los programas destinados a la primera infancia, ¿sí? De la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP. Niños desde nacimiento hasta los 8 años de edad, que es justamente el área de donde ustedes trabajan. En el 79 los programas de primera infancia empezaron a ser considerados cada vez más. Se hizo hincapié en la elaboración de una estrategia amplia para la primera infancia y un contexto propicio para que el niño aprenda y se exprese. Y ahí, en el 79, considero yo que es uno de los principales aportes, ¿sí? Que empezamos a ver que se tiene que hacer hincapié, ¿sí? Y un contexto para que el niño aprenda y se exprese. Sí, que aprenda, que se exprese, estoy completamente de acuerdo, pero también tenemos que entender que nuestro contexto es muy diferente al contexto de otros países. Por ejemplo, yo tuve el gusto de poder estudiar en México un tiempo, sí, me fui a México a estudiar un pequeño tiempo, un diplomado en lo que es la terapia Gestalt. Miren ustedes, cuando estuve en México tuve la oportunidad de conocer diferentes universidades, pero también tuve la oportunidad de conocer algunos jardines de niños. Y pues yo, soy muy sincero, yo acostumbrado al estilo guatemalteco de jardín de niños. Y al llegar a México me di cuenta de otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, allá la forma en que se le empieza a hacer al niño independiente en los jardines de niños, ¿sí? Cómo es de que el niño se le empieza a independizar. Y eso fue algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Entonces, en el 79 me agrada que se hayan dado cuenta que había que hacer hincapié en el contexto. Recordemos que nuestros niños, nuestras infancias son muy diferentes. O sea, nosotros, continente americano, a pesar de tener las situaciones que vivimos, tenemos todavía un mejor rango de educación, por ejemplo, que el continente africano en algún momento, ¿sí? Nuestras infancias están completamente, ahí sí que tienen una amplia gama de diferencias. Por eso es de que la OMEP se da cuenta de que se tienen que crear programas para cada sistema educativo, para cada continente, para cada realidad, ¿sí? Porque se tiene que generar que el niño aprenda y se exprese, pero como yo siempre he dicho, no le podemos pedir a un niño que llega desayunado, que llega con su atolito, que lleva una lonchera con un sándwich, una galleta, una fruta, y a esto le agregamos que le dieron 5 quetzales para la tienda escolar, el mismo rendimiento académico que un niño que solo llega con una tacita de mosh en algún momento, ¿sí? Entonces son todos estos elementos que la OMEP empezó a considerar por medio de la UNESCO, ¿verdad? Pero sigamos trabajando un poquito. Y en el 89, la UNESCO, ¿sí? Proyecto de cooperación interseccional e interinstitucional denominado El Niño Pequeño y el Entorno Familiar para promover el desarrollo de los niños pequeños y velar porque realicen una transición, ¿sí? Entonces empieza la UNESCO a movilizar diferentes proyectos para poder generar en nuestros niños esas transiciones tan necesarias. Ahora vamos a ver aquí, ¿qué es un programa de atención a la primera infancia? Bueno, primero vamos a entender que la primera infancia va del nacimiento a los 8 años de edad, etapa del desarrollo extraordinario del cerebro. Recordemos que durante los primeros 5 años de edad es cuando el niño adquiere todo el conocimiento o gran parte del conocimiento que le va a servir a lo largo de la vida. Por ejemplo, si al niño se le empieza a enseñar de inglés en los primeros años de vida, vamos a tener a un niño bilingüe. Estoy seguro que aquí muchos de ustedes aprendieron a hablar primero el inglés antes que el español.
Entonces nos damos cuenta que los primeros años de vida son los fundamentales para los niños, para que adquieran gran parte de lo que va a ser su personalidad. Yo creo que ustedes lo recordarán si recordamos a Lev Vygotsky, a Jean Piaget, si empezamos a recordar un poquito también a los grandes, ¿verdad? De la teoría constructivista y cognitivista, ¿verdad? Máxime, si empezamos a evaluar un poquito de estos elementos tan fundamentales que están dentro de un programa de atención de primera infancia. Veamos, ¿quiénes tienen acceso a este programa? Bueno, pues a menudo los países fomentan servicios para los pobres que tienen poco o ningún acceso a los dispositivos generales de atención a la primera infancia. Los gobiernos centrales deben velar porque exista una distribución equitativa de los recursos entre los diversos grupos de la población. Eso quiere decir que entonces estos programas de primera infancia tienen acceso a niños en situación vulnerable, niños en situación en algún momento que genera o puede generar algún tipo de complicación a largo plazo. Por ejemplo, si nosotros nos centramos aquí en Guatemala, estamos hablando que el acceso a los programas de primera infancia tiene que estar con todos los niños en situación de pobreza, pobreza extrema y en situación de analfabetismo. Ahí tendríamos que empezar a plantear los programas de primera infancia. Ahora bien, ¿quiénes son quienes los proponen? Pues como la misma teoría lo dice, son los gobiernos. Entonces aquí es donde empieza el problema, porque recordemos que lamentablemente el gobierno de Guatemala no genera muchos programas de esta índole. Que existen, definitivamente existen, pero lamentablemente estamos centralizados, tenemos programas muy centralizados que no todas las veces llegan a los departamentos. Entonces, para empezar a aterrizar nuestra primera idea de la tarde, tenemos que entender que los programas de primera infancia llegan y son creados y desarrollados para niños en situaciones de pobreza, en situaciones de analfabetismo, en situaciones de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en estos años donde marcan sus primeras etapas de la vida y donde su cerebro tiene un desarrollo extraordinario. Entonces los tenemos que aprovechar. Y ese es el problema que nosotros hemos visto en Guatemala, que tenemos una población muy joven, demasiado joven, pero muchas veces con poca visión. Pero no es que no tengan poca visión, lo que ocurre es que lamentablemente dentro de nuestro medio nacional no existe este tipo de programas. Que hay colegios e instituciones que los promueven, sí, definitivamente las hay. El problema es que son de acceso privado, entonces no todos cuentan con el acceso a los recursos de los mismos. Pero vamos a ver un poquito también. ¿Cuánto es la inversión en los programas? Bueno, la movilización de recursos es la mayor dificultad que confrontan los países en sus esfuerzos por ampliar y mejorar la calidad de atención a la educación de la primera infancia. La asignación presupuestaria que se destina a la primera infancia es sumamente modesta. Por eso es una estrategia eficaz que puede ser el establecimiento de contactos con el sector privado, el empresarial y el que opera sin ánimos de lucro. Bueno, entonces aquí estamos viendo que la inversión en los programas de primera infancia es bastante fuerte y es bastante modesta. Por ejemplo, solo para que nos vayamos haciendo una idea, yo me puse a averiguar un poquito para contextualizarme de programas de primera infancia en Guatemala y he de decir que quedé completamente sorprendido, porque yo, para serles muy sincero, pensaba encontrarme con mucho menos de lo que encontré. Y encontré bonitos proyectos, encontré bonitos procesos. El problema es de que algunos están politizados y otros no tienen el acceso ni el apoyo del gobierno y otros están sencillamente delegados para la región metropolitana, o sea, Guatemala, capital. Por ejemplo, dentro de estos programas de inversión, he de mencionar que son bastante caros. ¿Y por qué? Por la forma en que se trabaja, por el tipo de profesionales que se contrata y por los procesos y programas a los que se tienen que someter. Recordemos que para todo esto se necesita un equipo interdisciplinario, o sea, para generar un programa de primera infancia no podemos solo porque yo soy en algún momento licenciado en algo, lo puedo hacer. No, yo necesito un equipo interdisciplinario. Necesito un abogado que conozca y domine las leyes con relación a la protección de la niñez y la adolescencia. Entonces necesitamos a un abogado. Necesito un psicólogo que me permita a mí poder evaluar el impacto psicológico, cognitivo y emocional que los programas van a tener sobre la educación, sobre los niños. Necesitamos un pedagogo
para que podamos ver todo este tipo de procesos a nivel programático y de secuencia. Definitivamente necesitamos maestras de educación inicial y licenciadas en educación inicial para dar la validación de que son programas adaptados para niños en la educación inicial, en las primeras etapas de crecimiento. Entonces, son estas situaciones que de verdad nosotros tenemos que ir considerando para conocer este tipo de programas. Bueno, no, creo que se me fue esta de proceso, mil disculpas. ¿Cuáles son las estrategias de la UNESCO para fomentar esos programas? Bueno, ¿qué hace la UNESCO para fomentar estos programas? La UNESCO, déjenme comentarles que promueve 2 estrategias de planificación: los aprendizajes y proyectos de ejecución de la infancia y la adolescencia, ¿sí? ¿Cómo así, estimado Lee Luis? ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a ver. La UNESCO promueve 2 estrategias de planificación de los aprendizajes y proyectos de ejecución para la infancia. Empezando propiamente por la importancia de un programa de atención. Entonces, la UNESCO está promoviendo un programa de atención. Si los niños y niñas de corta edad no reciben a esos años formativos la atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas. Tanto los factores biológicos como el medio ambiente afectan el desarrollo cerebral y el comportamiento. Los niños y niñas de corta edad que sufren presiones externas corren mayor peligro de sufrir problemas cognitivos, emocionales y de comportamiento. Entonces, la UNESCO se está centrando en programas de atención para prevenir todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si no se le da el acompañamiento a los niños en estas edades, corremos este riesgo. Y es aquí donde yo recalco el trabajo de las maestras de educación inicial. Gracias a ustedes es de que nuestros niños llegan a la primaria, por ende al básico, al diversificado y posteriormente al AU, con los conocimientos básicos para poder alcanzar los esfuerzos y competencias de su vida. Pero si no existen programas para esta infancia que yo mencioné hace un momento, que lamentablemente por situaciones familiares, por situaciones culturales, sociales, políticas, no tienen suficiente economía, no disponen de una escuela cercana, en algún momento se encuentran dentro de las poblaciones en riesgo de vulnerabilidad, estamos perdiendo gran parte de nuestros niños. Y es aquí entonces donde vemos los problemas que se dan dentro de nuestro país. Miren, si queremos combatir todo lo que está ocurriendo en Guatemala, tenemos que empezar por programas que nos permitan llegarle a los niños que no vemos. Hay un libro muy interesante escrito por un jesuita que el título es Hasta donde llegue el asfalto. Qué bonito, miren ustedes, de verdad es un libro muy lindo porque nos plantea la vida de las escuelas fuera del área urbana. Asimismo, aparte, hay diferentes reportajes, pero no solo nos dejemos guiar de la prensa. Por ejemplo, todos nosotros hemos visto y conocemos la realidad de nuestro país y sabemos que este tipo de programas es necesario y es fundamental para nuestros niños. Por ejemplo, yo la imagen de los niños la puse adrede. Si todos ven mi presentación, están viendo que el niño de lentes tiene un juguete de Legos. El otro niño tiene también otros leguitos y la niña tiene una pad. Si nosotros comparamos esta fotografía con una de nuestra misma realidad, la diferencia es completamente abrumadora, lamentablemente. Entonces, es aquí donde nuestros programas tienen que empezar a surgir, donde los programas que promueve la UNESCO y la UNICEF deben empezar a alcanzar a nuestras poblaciones. El problema es de que en Guatemala esta situación está politizada. Sin embargo, nosotros como profesionales, si yo voy a servir en una escuelita, por ejemplo, yo hice mis prácticas y voy a trabajar en una escuelita el otro año, yo tengo que tener esta salvedad de que mi realidad es otra, pero en medio de mi realidad tengo que lograr diferentes cambios, diferentes logros y sobre todo tengo que generar esa diferencia para que los niños que están inmigrado, que están en mi responsabilidad, alcancen no solo el siguiente grado inmediato superior, sino alcancen el desarrollo que se espera. Bueno,
aquí hay una situación. Aquí tenemos que unir la infraestructura y el personal educativo. Por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura, considerablemente de un país a otro, un seguimiento de salud y nutrición son decisivos para que pueda desarrollarse un aprendizaje. Entonces, estamos viendo que tiene que existir una infraestructura, no solo de nutrición, sino una infraestructura de edificios. Y si nosotros vemos, muchas escuelitas son galeras, por ejemplo. Al hablar de nutrición, era el ejemplo que les ponía hace ratitos. En los colegios privados vemos que los niños llegan bien armados para la refacción. Mientras tanto, en algunos colegios o escuelitas del exterior de las ciudades, los niños a veces no llegan ni desayunados. Entonces, esto es una situación de infraestructura. Y es aquí donde digo, no podemos cargar todo nosotros como maestros. Esto tiene que ser una estrategia intersectorial, tiene que ser un trabajo en equipo, pero lo que a mí me toca, que es lo que yo hago en mi aula, eso sí es mi responsabilidad, y es ahí donde yo tengo que empezar a marcar este tipo de cambios, y aquí es donde me lleva el personal educativo. El personal a cargo de la atención de educación de la primera infancia debe estar compuesto por un grupo heterogéneo de maestros preescolar, asistentes sociales, cuidadores informales y otros profesionales, ¿sí? Porque es necesario. Es que miren, hoy en día hablar de la educación preescolar, de la educación inicial, ya no estamos hablando de cuando nosotros éramos niños, que nos dejaban con la teacher de kinder y nos iban a traer a mediodía. Hoy en día, si nosotros queremos generar cambios radicales dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro centro educativo, ya no solo tiene que existir preescolar. Por ejemplo, hoy yo ya he visto, de hecho, en varios colegios, las famosas salacunas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay diferentes instituciones que ya tienen dentro de sus planteles salacunas, ¿sí? Que ya estamos promoviendo un personal ya estamos trabajando con un personal bastante amplio, porque ya están las maestras de preescolar, están los maestros de idioma extranjero, están los de clases especiales, está la salacuna, están los maestros propiamente de valores o fe, si el colegio maneja alguna de esas ideas. A esto le sumamos a los orientadores, con esto está el administrador educativo del colegio, o sea, se dan cuenta de todo el personal que tiene que estar a cargo de uno de estos programas o de estas instituciones. Y aquí viene lo más importante, la participación activa de los padres y las comunidades garantiza que los servicios destinados a la primera infancia correspondan a las necesidades de los niños. Y aquí voy a los programas de atención a la primera infancia que están activos en Latinoamérica. Pero antes de abordar esto, antes de abordar los programas de atención a la primera infancia que están activos en Latinoamérica, pues me gustaría preguntarles, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro de esta primera parte que vamos viendo? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Los escucho? ¿Les leo? Vamos bien, Link. Vamos bien, excelente, muy bien, excelente, me alegro que vayamos bien, muchas gracias. Me parece perfecto, definitivamente eso es bastante, me tranquiliza bastante, me alegra que vayamos bien, muchas gracias por su sinceridad. Bueno, entonces, como les decía, antes de abordar los programas a la primera infancia, entonces quiero que hagamos este énfasis entre estas realidades que estamos viviendo y que era lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Que son estas situaciones que definitivamente vienen a generar cambios radicales y profundos dentro de las instituciones educativas. Y es aquí donde entonces empieza nuestro trabajo como maestras de educación inicial, ¿sí? Que es este seguimiento a los niños y a las niñas que existe dentro de nuestro medio. Muy bien, vamos a ver, alguien nos escribió por aquí, dice que todo bien, excelente. Muchas gracias, me alegro que vayamos bien, eso me alegra bastante. Bueno, con relación a esto, a estos programas y a esto que estamos platicando hoy de los programas de primera infancia, entonces me gustaría que pudiéramos trabajar algo sencillo ahorita que estamos en casa. Como yo sé que pues todos están aquí con sus materiales a la mano, estamos trabajando fuertemente, estamos aquí participando, vamos a hacer una pequeña actividad súper sencilla que no nos va a involucrar mucho tiempo.
Les voy a solicitar ahorita a todas y todos, ¿sí? Les voy a mostrar, de hecho. Permítanme, voy a compartir con ustedes una imagen. Ok. Voy. Ahorita les voy a dar 5 o 7 minutos para que puedan empezar a avanzar con un material gráfico que me van a adjuntar después. Les voy a mostrar ahorita esta primera parte. Solo voy a proyectar mi pantalla aquí con ustedes para que les pueda mostrar el ejemplo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Usando cualquier herramienta de edición, cualquier herramienta, tómese Geniali, tómese Canva, tómese PowerPoint, tómese Word, tómese Instagram, tómese Snapchat, la que ustedes quieran usar. Yo les voy a pedir que me creen esta tarjeta de aprendizaje significativos. Me van a hacer favor de poner su... Perdón. No dice. Me van a hacer favor de hacer lo siguiente. Usando cualquier herramienta de edición, yo ahorita les voy a dar a ustedes 5 minutos antes de abordar los programas, que lleve su nombre, ¿sí? Una fotografía suya. Aquí me van a poner la carrera que están estudiando o carreras, y aquí los aprendizajes que estamos alcanzando esta clase. Una frase que sea de su gusto, que sea favorita suya. Y pues una fotografía que haga alusión al tema. Yo les puse a mi sobrina. Entonces, esta parte son los aprendizajes significativos. Aquí ustedes, lo que les voy a pedir básicamente es esto, ¿verdad? Nuevamente vuelvo a repetir, esta actividad me la pueden hacer donde ustedes gusten, en Canva, me la pueden hacer, ¿cómo se llama? En Geniali, me la pueden hacer en Power, me la pueden hacer en Instagram también, si ustedes quieren. Yo no tengo problema con que la hagan en Instagram. Y ahorita les voy a dar 5 minutos para que anotemos como los primeros aprendizajes, ¿sí? Pueden empezarla a trabajar ya mientras yo sigo desarrollando la clase, la pueden desarrollar cuando yo vuelva a dar otro tiempo para anotar aprendizajes. Ustedes van a ir marcando sus tiempos, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir, y ahorita les voy a dar a ustedes 15 minutos, perdón, 15, digo yo ahí basto con el tiempo. Les voy a dar 5 minutitos para que empecemos a anotar. ¿Qué tiene que llevar nuestra ficha de aprendizajes? Bueno, lleva como tal una fotografía nuestra y nuestro nombre para que el ICFREDI sepa de quién es cada trabajo. Lleva como tal 5 aprendizajes que ustedes estén alcanzando esta tarde, una frase motivadora y pues una imagen que haga alusión al tema. Yo, como les dije, pues a mi sobrina, pero pues es decisión de cada quien, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar los primeros 5 minutitos para este trabajo. Eso quiere decir que a las 18 retomo. Así que ahorita tenemos 5 minutitos para, si lo quieren empezar a hacer en sucio. También, si en algún momento no lo quieren hacer en... ¿Cómo se llama? Si en algún momento lo quieren hacer usando otra herramienta que yo no haya dicho, pues con toda confianza, sí, con toda confianza lo pueden trabajar. Vuelvo a repetir que tiene que llevar la ficha que ustedes me van a entregar al finalizar la clase del día de hoy. La ficha tiene que llevar una fotografía y su nombre para que sepamos de quién es. 5 aprendizajes significativos, una foto que haga alusión al tema, pueden poner ahí algunos chicos que descarguen de Google o algo así, y una frase motivadora, ¿de acuerdo? Entonces, dicho trabajo lo van a compartir en un Padlet, que yo les voy a pasar ahorita el enlace del Padlet para que me lo puedan adjuntar ahí. ¿De acuerdo? Este es un Padlet de aprendizajes significativos. Entonces, ahorita durante estos minutitos, que por cierto nos quedan 4 minutos, pueden empezarlo a trabajar, pueden empezarlo a anotar y después trabajarlo en su si ustedes mandan. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, perdone con una consulta. Fíjese que tengo problemas con mi compu y se me traba mucho al utilizar todas esas aplicaciones. ¿La puedo trabajar aunque sea en Word para trabajarla rápido?
Sí, de hecho, sí, o si tiene su teléfono, lo puede hacer en Instagram también. Ok, muchas gracias. Muy bien, no hay problema. Lick, perdone, ¿usted podría colocar nuevamente la foto del ejemplo? Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita se las coloco, permítanme. Gracias. Muy bien. Ahí estamos compartiendo la foto del ejemplo, como dije. Una fotografía suya, su nombre, para que sepamos de quién es, 5 aprendizajes significativos, una frase motivadora y una fotografía que haga alusión al tema. Si ustedes miran ahí leer, pensar, innovar, y me considero un gamer, es porque esto me sirvió para una de mis clases, no se preocupen. 5 aprendizajes significativos que vayamos logrando del tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, todavía estamos en tiempo para seguir trabajando, a las 18 vamos a retomar. Muy, vamos a retomar. Vamos a seguir, vamos a retomar para poder continuar. Aprovechando que pues ya estamos compartiendo aquí, vamos a retomar los programas de atención a la primera infancia en Latinoamérica. Eso es lo que vamos a ver esta tarde. Ahorita tengo acceso al chat, no se preocupen por si alguien quiere anotar una duda en el chat con toda confianza. Bueno, vamos a ver qué programas tenemos nosotros aquí dentro de Latinoamérica. Bueno, primero quiero aclarar que los orígenes de los programas en Latinoamérica van variando, ¿verdad? Varían desde el siglo XVI hasta más o menos el siglo XIX, el siglo XIX, siglo XX y XXI.
Pues los primeros programas fueron de las órdenes religiosas destinadas a los hijos de las familias obreras. Ahí es donde surgen los primeros programas, ¿sí? Posteriormente, dentro del siglo XIX, surgen los jardines infantiles, los famosos kindergarten, ¿sí? Escuelas de párvulos, orientación pedagógica y formación de maestras en nivel inicial. En el siglo XIX-XX surge la beneficencia pública en las grandes ciudades y la consideraron como guarderías. Y es aquí donde entonces los programas vienen avanzando, pero propiamente con diferentes formas de impacto. Dentro de los primeros programas que nosotros tenemos son los programas no escolarizados, ¿sí? Las características de los programas de los no escolarizados es de que son flexibles, son integrales, articulados, pertinentes y equitativos. ¿Qué quiere decir? Que son programas que nos permiten a nosotros una flexibilidad en horario y una flexibilidad en contenido. Son programas integrales que integran diferentes puntos de vista, que pueden integrar desde la espiritualidad, deportes y un poco de contenido. Son programas articulados específicamente que nos permiten a nosotros saber que están articulados ya sea bajo un reglamento educativo, bajo una ley, bajo la ley de un estado, entre otros elementos. Son pertinentes porque están diseñados para niños y niñas, ¿verdad? Y equitativos porque tienen acceso de diferentes niños de diferentes situaciones. Principales programas de atención que existen en otros países de Latinoamérica. Bueno, dentro de estos principales programas que existen dentro de los países latinoamericanos, vemos en los marcos normativos y políticos de la mayoría de los países de la región, se asume plenamente la importancia sobre la educación durante la primera infancia. La tasa de matrícula neta de escolarización de 3 a 6 años es bastante diferente en países como México y Cuba. La escolarización en edades es casi universal, mientras que hay países que solamente tienen escolarizados 1/3 y la mitad de los niños y niñas de 3 a 6 años, ¿sí? Esto es algo que de verdad nos tiene que llamar la atención a nosotros, porque entonces resulta que existen diferentes países con diferentes realidades, que era lo que yo les decía, ¿sí? Por ejemplo, y en esto Guatemala ha venido evolucionando, porque para nuestro país es obligación llegar hasta tercero básico. Entonces, dentro de estos procesos, nuestra gente sabe sobre la importancia de enviar a los niños a estudiar y pues los mandan, ¿verdad? Ya sea porque no los pueden cuidar en casa o por la importancia de que tienen que estudiar, de igual forma son enviados a los centros de estudio, ¿sí? A las diferentes situaciones, a las diferentes instituciones que pueden ser bien guarderías, como pueden ser bien los diferentes programas que el gobierno maneja, dentro de los cuales ustedes conocen diferentes programas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. En noviembre del 2007, los ministros de Educación de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, donde Guatemala está adscrita, suscribieron un compromiso por la educación de la primera infancia, reconociendo la importancia en el proceso de desarrollo integral de los niños y acordaron implementar marcos legales y mecanismos de financiamiento para asegurar lo propuesto para la primera infancia. A continuación veremos algunos programas que se realizan en países latinoamericanos. Bueno, déjenme comentarles que dentro de esto Guatemala está adscrito, ¿sí? Y esta adscripción viene desde el 2007, donde Guatemala se compromete ante la Organización de Estados Americanos a que va a financiar programas que beneficien la primera infancia, por la importancia que nosotros estamos viendo. Y vuelvo al génesis de la clase del día de hoy. Si nosotros, educación inicial, no estuviéramos, muchos jóvenes, muchos niños no llegarían a la primaria conociendo las letras, conociendo las vocales, conociendo los números, porque es labor de los docentes de primera infancia generar esto. Y nosotros tenemos esa noble labor a nuestro cargo, sobre todo porque estamos dentro de esta realidad, ¿sí? Bueno, si ustedes pueden ver, aquí hay diferentes programas. Por ejemplo, Argentina creó el programa Primeros Años al año 2005 para una población que estaba destinada desde su nacimiento hasta los 4 años. Bolivia creó el programa de Desnutrición Cero en el 2007 para una población destinada desde su nacimiento hasta los 5 años. Brasil creó el programa Proinfancia, que es un programa nacional de reestructuración
adquisición de equipamiento para la red de escuelas públicas del Estado, ¿sí? La población destinada eran niños de 0 a 5 años. Chile creó el programa Chile Crece Contigo, de 0 años a 4 años. Colombia creó el programa Desde Cero a Siempre, en 2011, ¿sí? Desde la gestación hasta los 5 años. El Ecuador creó el programa Creciendo con Nuestros Hijos, para una población de 2 a 5 años. Quiero aclarar que Guatemala ha tomado ciertas ideas. Por ejemplo, Guatemala tomó la idea de Bolivia. Esto fue en el gobierno de Otto Pérez Molina. El gobierno de él tomó la idea de Bolivia de desnutrición cero, solo que aquí le pusimos hambre cero, ¿sí? Pero fue básicamente la misma idea, alimentación escolar. Y pues ahí vienen los problemas políticos propios de nuestro estado, ¿verdad? Que era lo que les decía. Cuando en este gobierno del Partido Patriota decidieron darles a los niños unas galletas, no, unas tortillas, si no estoy mal, reforzadas con no sé qué, y se hizo un gran bochinche por eso, porque resulta que en realidad solo era simple maseca con no sé qué vitaminas, no sé ustedes. Lo que sí sé es de que el gobierno de Guatemala tomó como nota y como inspiración el programa de desnutrición cero de Bolivia. Aunque hay que aclarar, definitivamente el programa de desnutrición cero de Bolivia, propuesto por el expresidente Evo Morales, he de mencionar que sí es un programa que sí cumple con las necesidades, ya que Bolivia decidió proponer lo que era la famosa dieta educativa. ¿Qué pasaba? Bolivia, al momento de recibir a sus estudiantes, los recibía pues como llegaban, pero a la hora de la refa se les brindaba una refacción consistente que podía variar entre galletas, leche y algunos cereales hasta diferentes atoles combinados con diferentes tipos de dietas, desde frutas y verduritas hasta algunas galletas y algunos atoles. Luego de la primera refa venía un programa, bueno, siempre desde el programa de Desnutrición Cero, promovido para las escuelas. He de mencionar, este mismo país generó propiamente diferentes avances. Entonces se le daba la refa a los niños, pero también se le brindaba atención a los padres para saber mantener una dieta balanceada en casa. Entonces, es de estas diferencias que nosotros podemos ir viendo. Por ejemplo, Paraguay creó el Plan Nacional de Desarrollo Integral a la Primera Infancia, ¿sí? Uruguay creó Uruguay Crece Contigo, desde la gestación hasta los 4 años de edad. Venezuela creó el programa Simoncito Comunitario, ¿sí? De los 0 a los 6 años. Todos estos programas están dedicados a combatir diferentes situaciones propias de cada país. Por ejemplo, Simoncito Comunitario, programa venezolano, estaba orientado al reforzamiento y equipamiento de escuelas, mientras que el programa Uruguay Crece Contigo era un programa de cuidados previos, como dice, desde la gestación hasta los 4 años, un programa de cuidados para una planificación familiar adecuada, un adecuado proceso de parto y posteriormente el adecuado seguimiento en la primera infancia. Dentro de los programas que nosotros podemos crear y ver que tiene nuestra bella América Central, podemos encontrar que Costa Rica en el 2011 propuso la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia, destinada a una población de los 0 a los 18 años. Cuba creó Educa a tu Hijo desde el 92, en el año 92, desde su nacimiento a los 6 años de edad. El Salvador tiene la política de centros de bienestar infantil en el 2011, de los 2 a los 7 años. Esta política tiene también como un fin combatir directamente el flagelo de las maras al proponer diferentes centros de bienestar infantil donde se reciben a niños en situación de riesgo y donde lo que se busca es la reinserción social. Por otro lado, nuestro país, Guatemala, tiene el proyecto de atención integral al niño PAIN en 1986, destinado a una población desde su nacimiento hasta los 6 años. He de mencionar que este proyecto ha sufrido diferentes cambios y diferentes nombres, pero se mantiene. Ahora bien, un dato curioso de esto es de que nuestro país, desde que se suscribió a la ley, desde que está suscrito a la famosa ley PINA, que nosotros conocemos, que es la protección la protección y la atención integral de la niñez y adolescencia, estamos empezando a ver
que muchos programas de nuestro país no están del todo adaptados a las necesidades de nuestro entorno guatemalteco. Ustedes me van a preguntar, Lick, ¿y por qué lo dice? Bueno, por ejemplo, si nosotros platicamos específicamente de nuestro país en educación inicial, que es lo que a nosotros nos interesa, que yo conozco lo que son las guarderías municipales de Ciudad de Guatemala, conozco las guarderías de la SOCEP, que es de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, aquí en Xela. Por ejemplo, conozco diferentes organizaciones no gubernamentales como lo sería Luis Amigó, como lo sería la Escuela Futuro de los Niños, o antiguamente conocida como Rudolf Walter en Salca. Son diferentes programas, pero que no todos son impulsados por el Estado, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo cómo es de que nosotros y nuestro país tiene que estar trabajando esta situación, nuestro país tiene que estar promoviendo esto porque es parte de las obligaciones que adquirimos en la firma de los acuerdos de la Ley Pina y en la firma de estos acuerdos que se suscribieron en 2007 en la OEA, ¿sí? Ahí sí que si nuestra gente que va a representarnos allá no sabe leer, no sabe a qué nos están firmando. Eso puede estar como el acuerdo del tercer país seguro, pero esa es harina de otro costal. Dentro de América Central también tenemos a Panamá y la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia en 2009 y República Dominicana, Quisqueya empieza contigo, ¿sí? Que es otro programa que la República Dominicana ha buscado implementar. Programas dentro de América del Norte, por ejemplo, México cuenta con el fortalecimiento a la educación temprana y desarrollo infantil en 2007 y también con el programa Modelo de Atención con Enfoque Integral de Educación Inicial en 2008. Bueno, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien, mis estimados estudiantes? Todo claro, Lick, gracias. Excelente, muy bien, me alegro que estemos claros. Bueno, entonces tenemos aquí programa de atención a la primera infancia en Norteamérica. ¿Cómo son los programas allá en los Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos existen diferentes programas. Por ejemplo, tenemos High School. Perdonen si no sé pronunciar bien inglés, me cuesta todavía pronunciarlo un poquito. Entonces, este programa lo que busca es brindar la oportunidad de orientar la formación del niño ofreciéndoles un ambiente que se ajuste a sus necesidades e intereses y niveles de desarrollo. Luego está el pre-kindergarten, ¿sí? Proporciona experiencias educativas en el aula de alta calidad para mejorar la preparación escolar del niño, de niños de 4 años de edad. Nota, 4 años de edad. Mientras que aquí en Guatemala estamos recibiendo niños en el kindergarten de 2 años y medio a 3 años de edad. Entonces aquí empezamos a ver una diferencia y qué es lo que pasa cuando nuestro país toma diferentes programas pero no conoce su fundamento. Bueno, y luego está el programa de ABC, bueno, no sé cómo pronunciar esta palabra, Abecedarian, perdonen mi mala expresión, Project, ¿sí? Controla cuidadosamente los beneficios potenciales de la educación en la primera infancia para los niños de familias de bajos ingresos. Bueno, entonces se dan cuenta que existen 3 programas de atención integral a los niños. Lo interesante de estos programas es de que todos les brindan a los niños la oportunidad de conocer y saber en qué se quieren desarrollar, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que promover dentro de la educación inicial, dentro del trabajo con nuestros alumnos. Permitirles ese crecimiento, permitirles ese aprendizaje de saber qué quieren, cómo lo quieren y cómo desean ser. Y aquí es donde muchas veces nosotros pecamos, ya sea por desconocimiento o por situaciones emocionales, ¿sí? Porque muchas veces nuestro hijo o nuestros alumnos en algún momento pueden llegar con nosotros y decirnos que quieren ser astronautas, que quieren ser grandes cosas, ¿sí? Y está genial, pero nosotros aquí como educación inicial, como educadores, tenemos que apoyar este tipo de sueños, pero brindar herramientas para que sepan qué tipo de sueños son los que le interesan, qué tipo de educación es la que tiene que llevar, qué tipo de ideas, ¿sí? Hoy en día ya no es jugar por jugar.
Hoy en día el juego tiene que tener un objetivo, tiene que tener un indicador de logro, ¿sí? Tiene que contar con una competencia, ¿sí? Para que sea un juego que nos permita a nosotros orientar al niño, ¿sí? A explotar sus capacidades. Gracias a Dios, y eso ha sido un logro que han logrado los profesionales que han egresado, el cambio generacional que se ha vivenciado. Yo creo que esto ustedes ya lo vieron en alguna clase, las famosas eras, las famosas épocas o generaciones. Hoy en día el mundo está a cargo de millennials, ¿sí? O sea, los millennials son los que hoy en día están empezando a quedar a cargo del mundo, ¿sí? Ustedes van a decir, pero Lick, eso parece extraño, porque sí, Carla, te escucho. ¿En dónde se sube lo que les solicité? Ahorita les voy a compartir el enlace, no se preocupen, ahorita les comparto el enlace. Entonces, por ejemplo, todo esto está cambiando a raíz de que existe este cambio generacional. Entonces, hoy en día los docentes ya somos docentes tecnológicos. Hoy en día los niños ya son niños que traen la tecnología. Entonces, tenemos que aprovechar todas estas herramientas. Yo de verdad me quedo asombrado cada vez que voy a la tienda en enero, ustedes, a la librería. A mí me encanta ir a comprar mis útiles para la librería y no les miento a ustedes. Yo este año mis útiles se quedaron empolvándose y mis marcadores se secaron porque no los usé. Pero yo me quedo asombrado. Cada año que yo voy a la librería encuentro algo nuevo. Por ejemplo, hace 2 años conocí la famosa innovación del foamy moldeable. O sea, yo conocí el foamy, pero hace 2 años conocí el foamy moldeable. Por ejemplo, el año pasado conocí unos crayones que no son de cera, pero tampoco son crayones pastel. No sé qué extraña combinación de crayones son. La cosa es de que son bien suavecitos cuando uno pinta. Y este año, pues estoy a la expectativa de ver qué voy a conocer. ¿Qué pasa? Que definitivamente todo ha ido creciendo, ha ido evolucionando y es nuestra labor tomar, ahí sí que aprendizaje de estos programas y llevarlos a la práctica, siempre conociendo diferentes situaciones, ¿verdad? Podemos ver lo que ha hecho Canadá. En el caso de Canadá, Canadá cuenta con un programa de nutrición prenatal. Ha ayudado a las comunidades para promover la salud pública y brindar apoyo para mejorar la salud y bienestar de las mujeres embarazadas, las nuevas madres y bebés que enfrentan difíciles circunstancias de la vida. También cuenta con el programa de acción comunitaria para la infancia, invertir en el bienestar de los niños vulnerables, apoyos y actividades están a disposición de los niños y sus familias que enfrentan difíciles circunstancias. Canadá, dentro de sus procesos, ha trabajado lo que es el acompañamiento durante la parte de gestación de las madres embarazadas, les ha brindado lo que es la capacitación, les ha brindado lo que es el acompañamiento. Asimismo, también propiamente todo lo que conlleva un embarazo, las prenatales y la atención al parto, etcétera, 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 ¿verdad? Al igual que luego, cuando el niño ya nació, les brindan el programa de atención comunitaria, que es el acompañamiento, ¿sí? Que es propiamente poner a disposición de familias actividades. Miren, y eso es algo que lamentablemente en nuestro país no se da. Y eso es algo que Canadá sí nos gana. Bueno, de por sí nos ganan varias cosas, pero en esto específicamente, lamentablemente, Canadá le lleva mucho a Guatemala. Para nosotros, que gracias a Dios en algún momento trabajamos fuertemente y que en algún momento pues seremos padres, yo estoy seguro que muchos de ustedes van a buscar darle lo mejor a sus hijos. Y algunos que ya los tienen, pues me imagino que están buscando darle lo mejor a sus hijos. Entonces, en Guatemala, todo esto que son actividades para la familia, tristemente la mayoría, el 90% de las actividades están centralizadas en actividades privadas bajo un costo, ¿sí? O sea, son situaciones que no es culpa de nadie, no es su culpa, ni culpa del gobierno. Esto es una generación, nosotros ya crecimos con esta idea, ¿sí? Por ejemplo, las pocas actividades que son públicas a veces están lejos, a veces dan muy poco tiempo, a veces definitivamente lo hacen de mal genio. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado, ustedes saben que para la feria de aquí de Quetzaltenango la municipalidad da una mañana de ruedas gratis para los niños de escasos recursos. Nota, una mañana para los niños de escasos recursos. Para empezar, no es una mañana. Las ruedas empiezan a funcionar a las 9 y a las 12 ya cobran. Entonces, en realidad es 10, 11, 12, son 3 horas, ¿sí?
¿Cuánto se hace una cola en ese tipo de ruedas cuando llegan todos esos niños? Las colas son de a veces media hora, a veces 45 minutos, ¿sí? Entonces, una mañana, este tipo de actividades en nuestro país, lamentablemente, está muy centralizado a lo privado. Entonces, son de estas situaciones que ustedes tienen que promover dentro de sus aulas, ¿sí? Y esto es un reto que yo les lanzo a ustedes para promover estas situaciones dentro de su aula, para promover actividades que sean inclusivas, actividades que permitan ver el cambio dentro de nuestras generaciones. Luego están los programas de atención a la primera infancia en Europa. Pues vamos a ver cómo está Europa. Ya vimos América, veamos Europa. Por ejemplo, está Apoya a los Padres Primerizos, el programa de Madres Comunitarias de Dublín. Las madres comunitarias visitan a los padres una vez al mes y aplican un programa de desarrollo del niño de concepción especial, centrado en los cuidados sanitarios, la mejora de la nutrición y el desarrollo global. Por ejemplo, está el programa de desarrollo infantil de Bermudas. Este programa ofrece una gran variedad de servicios de apoyo gratuito, como por ejemplo, manejo de la conducta, terapia física y ocupacional y servicios psicológicos. Se examina a los niños de 2 años para determinar si su bienestar físico, psicológico, social y emocional se ajusta a los objetivos establecidos. O sea, miren qué belleza de este tipo de programas. De verdad, yo creo firmemente que si llega un presidente y una corporación, no solo un presidente, yo diría todo un gabinete, que no tenga deseos, muy difícil, una utopía, pero sueño que algún día uno de mis alumnos llegue a ese puesto, puedan echar a andar este tipo de programas, puedan echar a andar este tipo de situaciones para nuestra gente lo necesita. Por ejemplo, está el programa del gobierno de España para ofrecer una educación infantil de calidad en la etapa de 0 a 3 años, a la vez que da respuesta a las necesidades que tienen las familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral, se llama Educatree. Está SPY Familiar Camp Redo, tiene como objetivo fundamental promover servicios destinados a la atención a la primera infancia y a las familias. Trabaja el vínculo afectivo padres-hijos y pretende ser una medida de prevención en la salud infantil. Por ejemplo, podemos ver algunos programas que están en Asia, mis estimadas estudiantes. Por ejemplo, está el programa bicultural de la primera infancia de Nueva Zelanda, Dawariki. Ha sido diseñado específicamente para los niños de edades comprendidas entre el nacimiento hasta el ingreso a la escuela. Hace hincapié en el papel fundamental del contexto social en el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, un programa neozelandés. Está el servicio de la función parental en Filipinas. Se trata de una intervención domiciliaria para ayudar a los padres sustitutos, tutores u otros cuidadores para mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes en crianza de los hijos para que puedan asumir el papel educativo importante en el crecimiento. O sea, en Filipinas mandan papás como modelos para que los papás originales, por así decirlo, aprendan. Miren, de verdad yo me quedo asombrado. Cada país tiene sus retos y cada programa está diseñado para cada país y sus necesidades. Por ejemplo, tenemos los programas de la primera infancia de Camboya. El programa basado en el hogar se centra en las madres como el primer y más importante maestro de los niños y pretende apoyarlos como primeros educadores. Se enseña a las madres cómo involucrar a sus hijos en las actividades de aprendizaje temprano en el entorno del hogar, promoviendo así el desarrollo de niños y la preparación escolar. Por ejemplo, está esto, servicios de desarrollo infantil integral en la India. Ha sido la estrategia más importante de intervención que en la primera infancia del gobierno de la India. Los niños hasta la edad de 6 años y madres gestantes y lactantes se benefician de un paquete de servicios que incluye exámenes médicos, vacunas, servicios de referencia, alimentación suplementaria, la educación preescolar, educación en salud y nutrición, un programa de acompañamiento y crecimiento. Bueno, vamos a ver programas de África también para que veamos cómo está el continente africano. Por ejemplo, podemos ver el programa de educación básica en África, VEAP. Esta visión concibe el ciclo de educación básica que abarca las etapas de la primera infancia, 0 a 6 años, seguida de un ininterrumpido de 9 años de educación básica de 7 a 15, asegurando la continuidad de experiencias educativas de edad de los 0 a 15 años con sucesivas etapas. Un programa de educación ininterrumpida, mis estimados estudiantes.
Situaciones que de verdad a mí me motivan, y me motivan por el hecho de que todas con un debido estudio se pueden aplicar a Guatemala. Solo se tienen que contextualizar, y número 2, se tiene que ver cómo se van generando los programas, ¿sí? Pero son situaciones y programas que de verdad, si los pudiéramos implementar acá, puchica, yo estoy seguro que cambiaríamos la vida de muchos niños y niñas. Ya vamos a terminar para hacer nuestra celebración de aprendizajes y cerrar nuestra clase esta tarde. La iniciativa africana de las Islas Mauricio, el principal objetivo es la creación de una plataforma regional para la creación de capacidades, la programación y el intercambio de conocimientos sobre el cuidado de la primera infancia, la educación y el desarrollo en el marco del grupo de trabajo de la Asociación para el Desarrollo de Educación, AEDA, ¿sí? Muy bien, y con esto vamos a terminar. El Plan Estratégico ADEA-WGECD de acción del 2008 al 2013, el objetivo del plan, ¿sí?, es garantizar a los niños africanos sobrevivan y prosperen y que tengan un buen comienzo de vida. ¿Qué busca esto? Mejorar accesos a servicios básicos, intervenciones de atención en educación, la integración de la AEPI en los planes y programas de desarrollo nacional. Por ejemplo, tenemos los programas LOIPI de las poblaciones pastorales de Kenia. Los LOIPI son recintos donde los niños se encuentran al amparo del sol y del peligro. El programa LOIPI está arraigado en los enfoques tradicionales de la educación de los niños, pero al mismo tiempo ofrece servicios sanitarios. ¿Se dan cuenta? Cada programa se ha ido basando a las necesidades de los países miembros, a las necesidades de lo que se busca. En todo caso, nosotros tenemos que buscar el crecimiento de nuestros alumnos. Y un reto que yo les lanzo es de que no necesariamente en algún momento tenemos que diseñar un programa o esperar a que el gobierno impulse un programa. De hecho, ustedes dentro de sus aulas virtuales pueden ser las impulsadoras, ¿sí? Dentro de sus aulas presenciales, virtuales, en algún momento pueden impulsar diferentes programas que les permita llegarle a sus estudiantes y generar este tipo de crecimientos. Bueno, preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro, les voy a compartir también el enlace para que puedan compartir ahí su ficha de aprendizajes significativos de esta tarde. Preguntas, dudas, los escucho, las leo. Todo quedó claro, licenciado, y estuvo muy linda la clase. Pues muchísimas gracias, Belén, me siento muy agradecido, me alegro que les haya gustado la clase, pero en lo personal, algo que a mí me gustaría hacer énfasis y con esto cerrar y celebrar los aprendizajes, aparte de que ya les compartí el enlace donde van a pegar propiamente la ficha de sus aprendizajes significativos, que es que va a validar el hecho que estuvieron presentes aquí ustedes hoy y que también va a tener un cierto punteo. Es específicamente esto, ¿sí? Dentro de sus aulas de educación inicial, ustedes tienen que ser las primeras formadoras y las primeras que impulsen programas en beneficio de sus alumnos. ¿Qué es más trabajo? Definitivamente, es un chanzal extra. Pero que van a lograr mejores éxitos, se los garantizo. Porque si ustedes crean un aula donde sus alumnos sientan que están creciendo, sientan que no es una maestra más, ¿sí? Yo les garantizo que ustedes van a dejar su huella en las vidas de esos chicos y definitivamente su huella en el centro de estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes diseñan programas en pro de sus alumnos, y no necesitamos programas que sean tan gruesos como estos que vimos, que incluyan servicios psicológicos, de salud, de alimentación. Por ejemplo, ustedes trabajando codo a codo con la coordinación de su colegio, del centro de estudios donde vayan a laborar, junto con el departamento de orientación, pueden crear un programa lector, por ejemplo, un programa de reciclaje, un programa de atención integral a las emociones. Por ejemplo, en el centro de estudios donde yo trabajo, ¿sí? Nosotros contamos con un programa de reciclaje, ¿sí? Se llama, nosotros lo denominamos Bandera Verde.
y un programa de acción de estudiantes llamado Patrulla Verde. Entonces, ustedes tienen que generar esto, gestionarlo. Y créanme, si logramos hacer estos cambios en esta educación, vamos a lograr alcanzar diferentes situaciones y diferentes puntos que nos permitan alcanzar el cambio y que nos permitan llegarle a nuestros niños. Como les dije al inicio de la clase, ustedes son la primera línea de formación. Nosotros, sus catedráticos de la U, somos la última o la antepenúltima, dependiendo si van a seguir estudiando un doctorado o una maestría. Pero nosotros, la línea de docentes universitarios, somos la última. Sin ustedes, aquí arriba, no tendríamos nada. Así que es una razón más para sentirse orgullosas de la carrera que están estudiando. Como les dije, yo pude estudiar con educación inicial 2 cursos. Un año estuve ahí solo llevando un curso, pero aprendí mucho, definitivamente, y sobre todo me di cuenta que ustedes son la primera línea, y sin ustedes el resto de grados no alcanzaría los éxitos, hijitos, que se esperan. Bueno, vamos a ver su Padlet y con esto pues vamos a cerrar los aprendizajes de esta tarde. Voy a ir a ver el Padlet, a ver quiénes ya están compartiendo por ahí. Felicitaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna participación que quieran hacer esta tarde? Las escucho, las leo en lo que carga el Padlet. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, bienvenida. Muy bonita la clase y muchas gracias por las palabras motivadoras que nos acaba de decir. De nada, Solamente Shirley. Muchísimas gracias, Shirley, definitivamente. Pero no son motivadoras, es lo que yo siento por las maestras de educación inicial y por todos los que se encargan de trabajar en esta área tan linda, que es recibir a los más chiquitos. Sí, yo valoro mucho eso por cómo lo he visto con mi sobrina, pues que mi sobrina ama a la maestra, de verdad que, definitivamente, ustedes se llevan el amor de los niños, ustedes son el primer amor de muchos, de otros, pues son la primera sensación de afecto que reciben algunos niños. Entonces, de verdad, impulsen programas dentro de su aula que les permita cambiar, y no necesitan hacer grandes cosas. De verdad, con solo cambiar un poco la clase, el ritmo de clase al que estamos acostumbrados, de inicio, desarrollo y final, solo con hacer un ligero cambio van a alcanzar diferentes éxitos y triunfos. Bueno, pues miren que yo soy mero parlanchín, a mí me encantaría seguir hablando, pero creo que tienen otra clase, o no sé si ya terminaron su jornada de esta tarde, pero en lo que a mí concierne, yo ya